Amén. Vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. 7 del 21 al 23. Amén. 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 Dice así la palabra, Señor. ¿Lo tienen todos, cierto? Sí. Mateo 7 del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos, y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Papito, gracias por esta palabra. Queremos exhortarla a esta hora, queremos disfrutarla. Amén. Y queremos que traiga revelación, sabiduría y sobre todo que esto nos conduzca a la persona correcta que eres tú, Señor Jesús. Amén. Sí, En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primer versículo, ¿qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Eso dice, ¿cierto? Una pregunta. Una pregunta. El reino de Dios. ¿El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos? No. No. Buena pregunta. Buena pregunta. No. Porque a veces la Biblia habla del reino de Dios y también habla del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. ¿Quién puede decir algo? Yo como que saco la conclusión de que pienso nomás. Ya. Así como que el reino de Dios es el reino de Dios y el reino de los cielos es Jesús. Es el reino de Jesús. No. Ya. No sé. Es como que son otras dos. No sé cómo explicarlo. Ya, pero tiene como una Sí, noción. como- sí, una noción. Que no es lo mismo. Po. Que no es lo mismo. Porque a veces yo una vez pregunté. ¿Ya? Te da la respuesta. A ver, Lucas. El reino de Dios es cuando ya estemos viviendo todo acá en la tierra, cuando ya estemos todos de nuevo acá en la tierra, y el reino de los cielos es cuando se van al cielo, que ahí hay otro reino. También. Eso pensaba Amén. yo también. Amén. Bueno, aquí está hablando. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el Señor Jesús. 8. Y el Señor Jesús aquí está terminando. Miren, el Señor Jesús aquí está terminando. ¿Qué cosa está terminando? El mensaje del monte. Las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan que Él subió a un monte? Y dio las bienaventuranzas y dio la constitución del reino. Y habló el Señor sobre las bienaventuranzas. Y aquí está terminando su sermón. Ya está a punto de bajar del monte. Y Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es distinto. ¿En qué difieren? Que el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, ¿se acuerdan cuando el Señor llegó Nicodemo a donde Él? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Y llegó Nicodemo y Nicodemo le dijo, Señor, Rabí, le dice, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie hace estas cosas, estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Nicodemo le dice al Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo? Tenía que nacer de nuevo. Sí, le dijo, ¿cierto? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No le dijo el reino de los cielos, le dijo el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Le dice Nicodemo siendo viejo. Bueno, le dice Jesús, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Le menciona el reino de Dios. O sea, que para entrar al reino de Dios, miren, para entrar al reino de Dios, nosotros ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo, ¿cierto? Ser regenerado, volver a la vida. O sea, recibir a Cristo en nosotros produce vida en nosotros. Ya, eso, nosotros ya estamos en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Solamente decir, Señor, Señor.
Porque la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, este será Salvo. salvo. O sea, para la salvación, ¿qué se necesita? Invocar el nombre del Señor. Cuando nosotros fuimos salvos, ¿qué hicimos? Invocamos el nombre del Señor, ¿cierto? A través de una oración, o alguien oró por nosotros, y recibimos a Cristo, y creímos en Él, invocamos su nombre, y fuimos salvos. Inmediatamente entramos a la esfera del reino de Dios, de los hijos de Dios. Eso es una cosa. Pero ahora, necesitamos entrar, ¿dónde? Al reino de los cielos. Y aquí la cosa se pone un poco más exigente. Más estrecho. Más estrecho. ¿Por qué? Porque para ser salvos nosotros necesitamos solamente creer, solamente recibir a Cristo, solamente invocar el nombre del Señor y solamente decir: Señor, yo he comprendido que ahora que tú me amas, que es cierto que yo tenía el problema del pecado, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todo ese conocimiento que adquirimos, ¿cierto?, fue necesario. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos, invoquemos el nombre del Señor y seamos salvos. Y automáticamente entramos al reino de Dios. El reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero el reino de los cielos tiene solamente una parte. Y esa parte es el tiempo del milenio. Ese es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que, o sea, la Biblia dice que en un abrir y en un cerrar de ojos nosotros seremos arrebatados? Sí. ¿Cierto? Y volaremos al cielo, y el Señor viene a buscar a su iglesia, y se viene la boda del Cordero, el tribunal de Cristo ahí arriba, y vamos a estar 7 años ahí arriba, y después nos venimos a reinar con Cristo por 1000 años. ¿Verdad? ¿Y qué pasa después de esos 1000 años? Después volvemos a entrar al periodo de la eternidad, pero ese es otro tema. Entonces, miren, ¿qué dice el Señor? Para nosotros, miren, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque no basta solamente con creer en Jesús, con recibirlo, y ahora tengo asegurado el milenio. No basta solamente con eso. ¿Soy salvo? Sí, soy salvo de la condenación eterna. Yo no me voy a ir al infierno porque he creído en Cristo y la salvación es por gracia. Pero ahora el Señor dice, no solamente tienen que creer, sino que ahora tienen que hacer la voluntad de mi Padre. 2 cosas. No solamente decir Señor, Señor, invocar el nombre del Señor y recibirlo, sino que ahora hay que hacer la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál será la voluntad del Padre? Otra pregunta. Lo que llama el Señor, pues, que lo prediquemos a Él. Que lo prediquemos a Él, dice la hermana. ¿Quién dice algo más? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque Jesús dice aquí, po, A tener un reino, Valorar. tener como un... Es que yo lo voy a decir con mis palabras. Una familia. ya. A ver, Unos hijos del Padre, tener una familia en... ¿cierto? Sí. ¿Quién dice algo más? Valorar al hijo. Valorar al Hijo. Muy bien, igual. Buena respuesta igual, Lucas. Y la hermana también. Entonces, hacer la voluntad del Padre. Después, cuando seguimos leyendo más abajo, nos vamos a dar cuenta. En el versículo 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, miren, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren, en el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mira, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús les dice esto a estas personas? Porque en aquel día, ¿qué día se refiere? Se refiere al día de cuando nosotros todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos los hijos de Dios nos vamos a ir al juicio del gran trono blanco, que se viene después de los 1000 años, y que dice la Biblia que todo pueblo, toda lengua, chico, grande, toda raza, todo pueblo, van a presentarse delante de Dios para ser juzgados eternamente. Pero nosotros no vamos a estar en ese juicio, porque para nosotros no hay condenación. Entonces, ¿por qué tribunal vamos a pasar nosotros? Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Por qué vamos a pasar por el tribunal de Cristo? Porque somos hijos de Dios, pero no es para condenación. Este tribunal de Cristo es cuando nosotros nos vamos, ¿cierto?, con el Señor, somos arrebatados, y va a haber un tribunal arriba,
y vamos a ser nosotros, se van a checar los galardones y se van a poner, incluso se va a poner gente en disciplina, todo eso se va a dar ahí arriba, pero no va a ser para perdición, no va a ser para que nosotros, ya porque me porté mal y solamente recibí a Cristo y nunca expresé a Dios, entonces me voy a ir al infierno, porque hay gente que piensa que recibir a Cristo no es suficiente. Miren, recibir a Cristo no es suficiente para ser salvo de la condenación. Entonces la gente, ¿qué hace? La gente empieza a esforzarse, a portarse bien, a someterse solito, ¿cierto? A tratar de no pecar, de hacer cosas malas delante de Dios, tratar de ir a la iglesia, tratar de ser bueno con el otro, ¿verdad? Y se empieza una conducta, empieza a transformarse en una conducta en la cual Dios no nos está pidiendo para ser salvos. Dios no nos pide eso para que seamos salvos de la condenación. Ser salvo de la condenación tiene que quedarnos claro, nosotros tenemos que estar clarito que para ser salvos, dice Efesios capítulo 2, que solamente creyendo en el Señor, y esto es por fe, y esto dice no es de nosotros, pues es don de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, es un regalo. Entonces, miren, el Señor aquí, ¿a quién está nombrando? Está nombrando a tipos de personas que se van a presentar arriba. Dice hijos también. Que son hijos, claro. Aquí, esto, Claro. Es que el libro de Mateo, hermano, el libro de Mateo trata del reino de Dios. Trata de todo lo que es la economía de Dios. Todo lo que es la distribución de Dios. Él está dando a conocer todo lo que... Pero para los hijos de Dios, para nosotros. Entonces, muchos me dirán en aquel día, dice el Señor Jesús, está hablando aquí, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto quiere decir, hermanos, que el profetizar, miren, el echar fuera demonios, el hacer milagros, el estar ocupado de todas estas cosas, de las manifestaciones, de la doctrina, de la lectura, de estar ocupado de hacer trabajos sociales, de hacer cosas para Dios, no nos garantiza a nosotros que vamos a entrar en el reino milenial del Señor Jesucristo. No es una garantía de que nosotros vamos a entrar ahí. Ahora, el Señor le dice, yo nunca los conocí. ¿Por qué le dice eso? Nunca los conocí a ustedes. Pero Señor, si en tu nombre, pues en tu nombre fuimos a la casa del hermano tanto y estaba su hijo endemoniado y fue libre, pues. En tu nombre, en la iglesia, dimos una profecía y se cumplió, pues. ¿Cierto? Y en tu nombre, Señor, iba una persona enferma en la ambulancia y qué sé yo, y oramos por él y estuvo muerto 10 minutos y resucitó. Y estábamos preocupados de esas cosas, Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la voluntad del Padre? Mucho. ¿Por qué? ¿No es la voluntad de Dios que nosotros profeticemos? ¿Que anunciemos cosas futuristas? ¿Es la voluntad de Dios que vayamos a una casa y oremos y se sane un enfermo? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Será la voluntad de Dios que esté orando por una persona que esté enferma? ¿Será la voluntad de Dios que esté ocupado en las manifestaciones y que si no hay manifestación no está Dios? Que esté ocupado de profetizar todo el tiempo, ¿verdad? Y de todo lo que es externo. ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Qué pensamos, hermano? Yo creo que si el centro no es Cristo, porque Él dice que lo único que va a reconocer va a ser a su hijo, po. ¿Por qué dice ahí que no los conoció? Porque no vio a su hijo, po. Apartado de mí, dice. En tu nombre, Jesús. Él estaba expresando que en el nombre de Jesús esas personas hacían cosas. Sí, po. El nombre Pero de Jesús lo es veía- poderoso. Sí, pero Sí. lo veían como algo, Lo usaban. claro, lo Claro. usaban, o puede ser como que, como no suyo, sino que como más externo usaban y hacían. Claro. Y aún así también Pero no habían nacido de nuevo. Ellos eran salvos. Sí, o sea, son salvos. son salvos. Sí. Estas personas que están acá son salvos. Ahora, ¿por qué le dice el Señor apartados de mí, hacedores de maldad? No los conozco ustedes, pero si Dios lo está viendo, pues, si Dios todo lo ve, ¿usted cree que Dios no lo está viendo? Sí, lo está viendo. Pero es porque no ve a su hijo ahí, po. El tema es ese. El tema es
¿Cuál es el tema? El tema es que las personas, nosotros, miren, los seres humanos, estamos enfocados en cosas externas. Y vivimos en base a eso. Todos lo vivimos en base a eso. Nuestra vida cotidiana, lo vivimos en base a lo que vivimos, o sea, a lo que vemos, ¿cierto? A lo que estamos viendo, a lo que podemos palpar, a lo que podemos sentir, a lo que puede traer, ¿cierto? Puede traer una ¿cómo se llama? Satisfacción. Una satisfacción a nuestros deseos personales, Una emoción. pero no nos enfocamos en lo interno, en lo profundo, en lo que Dios hizo dentro de nosotros. Entonces, ¿en qué está enfocada esta gente? Está enfocada en cosas que son muy externas y no hay crecimiento. Cristo no crece. Cristo está en un estado fetal en todas estas personas que están enfocadas, están distraídas, porque aunque son bíblicas, no traen edificación. Porque dígame usted, si usted ora por una persona y la persona es sanada y la persona se levanta y la persona estaba en cama y la persona se levanta, ¿en qué edificada esa persona? O Cristo, ¿cómo Cristo creció ahí? En un milagro, por ejemplo. ¿Cómo Cristo se puede desarrollar en una persona en la cual ocurrió un milagro? O si usted profetiza y se cumple esa profecía, está bien, pero ¿cuál es el beneficio que trae? ¿Qué edificación trae eso? Tendría que todo llevar un fruto, po. Tendría que llevar un fruto, ¿cierto? Que lleve consigo Y ese es el periodo problema. de tiempo. El problema del cristianismo hoy día, ¿sabe lo que es, hermano? Es que no hay frutos. Es que no hay Cristo. Lo que hay son cosas externas, son preocupaciones por hacer cosas para Dios. Y Dios a nosotros no nos pide nada. ¿En qué está interesado Dios? Mire, el Señor Jesús sigue aquí. Cualquiera pues que me oye, miren, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, 24. le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la voluntad de Dios que está hablando Jesús aquí? Porque Él dice en el versículo 21 que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar en su reino milenial, que es el reino de los cielos, que es un periodo de 1000 años, sino el que hace la voluntad del Padre. Y a continuación sigue el tiro hablando de los dos cimientos, hablando de la edificación. Entonces la voluntad del Padre, ¿sabe cuál es? Edificar su iglesia sobre la roca que es Cristo. De eso está preocupado Dios. Dios no está preocupado de los milagros, no está preocupado de las sanidades, no está preocupado de las profecías, de las manifestaciones, de los dones. Dios no está preocupado de esas cosas. Dios está preocupado porque Dios tiene un propósito eterno. No nos olvidemos que Él tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno, como decía la hermana delante, es que el Padre quiere ser padre, tener una familia, tener hijos e hijas, ¿cierto? Que lo expresen a Él. El hijo, tener su novia, y el Espíritu de Dios, ¿qué está haciendo? Está edificando una casa, una morada eterna, en donde Él pueda habitar eternamente en medio de su pueblo. Entonces, ¿de qué está preocupado el Señor? De edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, sobre la roca, que es Cristo mismo. Por eso dice aquí, miren, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué más dice? Descendió lluvia, vinieron y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, miren, le compararé a un hombre insensato. Aquí están los insensatos. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, mira, Joanita, busca en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, si no me equivoco, el 12 y el 13. Si no me equivoco, el 12 y es el 13. ¿Y sobre este fundamento eso? Esa misma, pulgada. Ya. 1 Corintios 3, 12. 3:12. 3, sí. 3, 12. Sí, ese. Leo. Del 11 en adelante, mira. El 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sigue nomás. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí nomás. Miren, ¿qué está hablando acá? Está hablando de la edificación. El problema no está en el fundamento. Porque ¿cuál es el fundamento? Cristo. Y la mayoría de la gente tiene como fundamento Cristo, ¿cierto? Cree en Cristo, hay gente que dice ya yo creo en Jesucristo, sí, que Él es... El problema es cómo edificamos, cómo estamos edificando ahora. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, cualquiera que edificare, miren, en oro, plata y piedras preciosas, llegará el día, y ese día va a ser el día que va a ser probado en el tribunal de Cristo. Entonces, la gente que edifica sobre oro, plata y piedras preciosas, ¿qué son? Minerales. ¿Son resistentes al fuego o no? Son resistentes al fuego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el oro? ¿Qué representa el oro? El oro representa la vida divina del Padre, la vida eterna. Eso representa el oro, la divinidad. La plata representa a Jesucristo con toda su obra y todo lo que Él ganó y todo lo que Él es hoy, representa la plata. Y las piedras preciosas representan la obra transformadora que está generando hoy día el Espíritu Santo en el pueblo del Señor, en la iglesia, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Si nosotros edificamos con la vida divina del Padre, con la obra espectacular y maravillosa y eterna del Señor Jesucristo, más las piedras preciosas que es la obra transformadora del Espíritu Santo, nosotros estamos edificando como el hombre prudente que está hablando aquí el Señor. ¿Por qué? Porque esa construcción tiene que ser probada. Tu construcción, mi construcción en Cristo, en Dios, nuestra forma de vivir hoy día y de creer en Dios va a ser probada un día. Y ese es el problema. ¿Cómo va a ser probada? Miren, dice aquí mismo en Mateo donde estamos, descendió lluvia, primero. ¿Y la lluvia de dónde viene? Del cielo, de Dios. Va a ser probada primero por Dios. Segundo, vinieron ríos, y los ríos son de este mundo, que representan al hombre. Y también los vientos, que representan a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Entonces nuestras obras, miren, nuestra construcción que estamos generando como cristianos es probada por Dios. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos avanzando? Pero no solo por Él, los hombres también. Nos presiona la gente. La gente nos mira, la gente nos ve, la gente nos prueba, la gente nos insulta, la gente habla de nosotros, en fin, tenemos problemas en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Todo el sistema de este mundo nos prueba a nosotros. Pero no solo eso, sino que también toda la maquinación del enemigo que opera en el aire golpea nuestra casa. Y nuestra casa es la edificación que nosotros estamos haciendo hoy día como hijos de Dios. Pero esa edificación, el Señor dijo, cualquiera que edifique, dijo Pablo, en oro, plata, piedras preciosas, su obra que está haciendo va a ser probada por el fuego. Por eso vienen pruebas, por eso vienen dificultades, porque se está probando nuestra construcción. El problema no es el fundamento, es Cristo. Estamos parados sobre sí, pero ¿cómo estás edificando? ¿En qué estás edificando? ¿Estás utilizando la vida divina que Dios te regaló? ¿Estás utilizando al Cristo que representa la plata que está dentro de ti viviendo? Y el Espíritu Santo con la obra consumada del Padre, del Hijo. ¿La estamos utilizando? ¿O estamos enfocados solo en las manifestaciones? ¡Ay, qué rico! Hoy día sentí la presencia. Mañana no la siento. Dios no estaba acá. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que Dios, por eso, miren, el Señor aquí está hablando de algo profundo. Y le está hablando, ¿a quién? Le está hablando aquí a los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los corintios. ¿Y saben quién eran los corintios? Eran griegos, eran pensantes, eran personas que filosofaban, que tú le ibas con una idea y el tipo te la rebatía. Y decía, ya, pues, discutámosla. Yo te doy tu espacio, tú me das el mío, y se generaba una conversación. Eran personas culturalmente totalmente avanzadas en la mente. Entonces sigue el apóstol Pablo y dice, pero cualquiera que edifique sobre madera, heno y hojarasca,
lo que leyó Joana, ¿cierto? ¿Qué dice Joana? Dice, la obra de cada uno será manifiesta, Ya. porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ya. Si bien él mismo será salvo, si bien Mire. él mismo será salvo, ¿Dice que es condenado? no, pues No. salvo. Aún así, como por fuego. Entonces, ¿por qué utiliza Pablo ahora? Dice. Primero dice oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué es edificar con Dios mismo? Nosotros estamos edificando hoy día, estamos en la obra del Señor, pero estamos utilizando la vida de Dios, no mis fuerzas para edificar. Pero ahora dice Pablo, pero cualquiera que edifique en madera, heno y hojarasca, también va a ser probada de la misma manera. ¿Qué es edificar en madera? En heno y en hojarasca. ¿Qué puede decir algo? Son materiales débiles. Porque, Son materiales débiles, sí, ¿cierto? porque es fácil de que se queme, fácil de que se destruya. Cualquier viento lo bote. Cualquier viento lo bota, Sí. claro. Entonces, el hombre, miren, el hombre, lo máximo que puede utilizar para edificar en Cristo, con fuerza humana, está representado por la madera. Claro. En la máxima tipología que puede usar. ¿Y qué significaba la madera? Significaba la filosofía de los griegos, porque el apóstol Pablo le estaba hablando ahí a los corintios. Lo máximo que tú puedes utilizar para edificar en tu vida natural, como un hombre caído, es tu pensamiento, es tu forma de creer en Dios. Tú dices que es así, ya, y así empiezas a edificar a tu manera. Eso es utilizar madera. Utilizar heno, que el heno son como espiga, es como madera seca, Una pajita, sí, como una que- pajita, ¿cierto? Eso ya es edificar también en Cristo. Yo estoy en Cristo, si el problema no es el fundamento, vuelvo a repetir. El problema es cómo edificamos, la edificación que se está haciendo. Utilizar el heno en nosotros es utilizar nuestra vida del yo, la carne. Es utilizar mi conducta. Es autoflagelarme y decir, yo debo cumplir con la ley de Dios. Yo debo esforzarme. Yo debo hacer cosas para Dios. Eso es hacer edificar en heno. Y edificar en hojarasca también es... Las hojarascas son como los restos de las cáscaras de los árboles y todas esas cosas que están divididas, que están separadas. Eso es edificar en la religión, edificar a través de la cultura, a través de lo que yo creo, a través de la doctrina. Y la gente que edifica en eso, un día va a ser probada. Pero dice la Biblia, miren hermanos, dice la Biblia que esas obras también van a ser probadas. Porque va a haber un grupo de personas que somos los vencedores, que estamos edificando, no utilizando la madera, o sea, mi mente. No es lo que yo creo el Evangelio. No es decir, yo sirvo a Dios en mi casa nomás, hermano. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. La iglesia me dañó. Eso es estar en la mente, sirviendo a Dios, pensando que servir a Dios es como yo creo nomás, no lo que dice la Escritura. No, Él nos dejó la vida divina. Él nos dejó a Cristo. Él nos dejó la gracia. Él nos dejó el Espíritu Santo. Eso tenemos que utilizar nosotros para estar sólidos, firmes. Entonces, si viene la prueba de parte de Dios, la resistimos. Si viene la prueba de parte de los hombres, de todo el sistema del mundo, la resistimos. Y tu casa dice que va a permanecer, van a venir vientos, van a venir lluvia y van a venir los ríos, ¿cierto? Y van a venir los vientos y esa casa se va a mantener. Pero si estamos edificando en nuestros pensamientos, va a venir otro con un pensamiento mayor al mío y me va a convencer. Y mi casa se va a desmoronar. Y si utilizo mi conducta, en algún momento me voy a cansar. Y va a venir la lluvia, va a venir la misma prueba. Va a venir de parte de Dios, la exigencia de Dios. ¿Estás tratando de cumplir mis mandamientos por tu fuerza? Ya, una prueba. Y no la puedes superar. Y no sabes qué hacer. Y entra en depresión. Y entra en ansiedad. ¿Por qué? Porque no está utilizando al Cristo con todas sus victorias. Si el problema no está en el fundamento, vuelvo a decir, el problema está en cómo estamos nosotros construyendo nuestra vida cristiana. Ese es el problema. Ahora, estas obras dice que van a ser probadas, ¿cierto? Como por fuego. Pero dice que ¿quién va a sufrir pérdida? ¿Sufrirá pérdida el que está edificando en oro, en plata y en piedras preciosas? No, porque son minerales resistentes al fuego, ¿cierto? Sí. Pero el que edificó en madera, en heno y hojarasca,
ese tipo dice que va a sufrir pérdida, pero dice que él va a ser salvo, Sí. pero las obras de él van a ser destruidas. O sea, se va a presentar sin nada delante de Dios. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Va a ser salvo? Sí, pero como por fuego, dice. Como que se sacó un 4 nomás y pasó la prueba, ¿cierto? Pero no va a repetir, no va a ser condenado, pero sí va a haber una disciplina arriba en el cielo. ¿Y sabe cuál va a ser la mayor, digamos, Pesar. claro, la mayor disciplina que puede haber ahí? Es no reinar con Cristo en el milenio. No vamos a perder 1000 años de reinar con Cristo aquí en la tierra como reyes y como sacerdote, como está escrito en la Escritura. Y de las bodas. De las bodas también. No vamos a hacer, no nos vamos a perder, pero Claro. ahora, no está malo profetizar. Aquí no está hablando de pecado, miren, no está hablando de cosas malas porque no tiene nada de malo esto, pero no es nuestro foco. Claro. Nuestro foco no es decir, yo soy de la misión del Señor, estoy enfocado en misiones. No, yo soy de la bautista, estoy enfocado en los bautismos, estoy enfocado en las manifestaciones. Soy pentecostal, no me gustan las manifestaciones, ya estoy enfocado en eso. Y que el Señor llene a la gente y que hablen en lengua y que los niños sean bautizados en el Espíritu y todas esas cosas están aquí. Y el Señor dice, el día de mañana te va a presentar delante de mí, pero sabe tú, dice Dios, sabe tú, dice el Señor, y yo te voy a decir, nunca te conocí, porque te dedicaste a edificar conforme a tu pensamiento, edificaste con madera, con heno, con tu conducta, y en hojarasca, con tu religión, con tu sistema religioso, que tú mismo formaste. Sí. Nadie te dijo que lo hiciera, o te lo metieron en la cabeza, pero yo te estoy diciendo aquí que tú puedes edificar con algo superior, con algo resistente. Amén. Gloria a Dios. Puedes edificar conmigo. Sí. Yo soy el material que tú tienes que utilizar para edificar tu vida. Yo soy Cristo. Cristo el fundamento, pero Cristo también es el material para nosotros poder construir, hermano. Entonces, Él nos regaló todo esto para que nosotros ahora podamos discernirlo acá y decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Usted piensa a veces, y yo a veces pensaba también, que la vida cristiana solamente significaba ir todos los miércoles, todos los jueves, todos los sábados y los domingos a la iglesia y estar ayunando y estar orando y estar cantando y estar ministrando y vuelta a la casa y vuelta para allá y vuelta para acá y vuelta para allá y cultos para allá y todas estas cuestiones de hacer cosas para Dios, pero eso no edificaba al Cristo dentro de mí, po. No estaba en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos edificados como iglesia, pero en Cristo, y que utilicemos la vida divina, utilicemos al Cristo Redentor y la vida del Espíritu Santo que nos transforma día a día. ¿Amén? Amén. Eso es como en resumen. Gracias, Señor. Amén. No sé si alguien quiere rumiar algo.